Shalom Aleichem y feliz Pesaj. Bienvenidos a una emisión más de I Stand with Israel. Esta emisión será muy especial porque trataremos de un tema que se ha tomado la atención mundial. El día de ayer, 30 de marzo, aconteció en la Franja de Gaza una marcha patrocinada por el grupo terrorista Hamas, en donde pretendía violar la soberanía israelí. Dicha marcha no solo dejó muertos y heridos, sino que trajo consecuencias diplomáticas en la crisis que hoy día enfrenta Oriente Medio. Hamas tiene un largo historial en incitación y reclutamiento de menores de edad para atacar por todos los medios a Israel. No es igual hablar de manifestación pacífica en Occidente que hablar de manifestación pacífica en los países de mayoría musulmana. A Hamas y a la autoridad palestina poco les importa tener que usar a la población civil como escudos humanos con tal de que ese dedo acusador de inocente apunte a Israel. En el año 2005, Israel abandonó Gaza, esperando una muestra de paz por parte de sus vecinos, pero los ataques con misiles nunca cesaron. No han cesado desde entonces, al revés de lo que se esperaba. Se han intensificado y esta marcha, que según Hamas era pacífica, es la mayor muestra de que el mundo islámico no acepta ni aceptará jamás un Estado judío en Medio Oriente y por lo tanto no quieren paz. This year, it was decided that it will be massive commemoration, but massive with the extreme emphasis of being peaceful. And I repeat, peaceful, 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 peaceful activities to remember Land Day. With regard to Gaza, tens of thousands in a peaceful way expressed their opinion and their feelings. Tras la salida de Israel de Gaza en el año 2005, en el 2007, justo 2 años después, Hamas toma de forma violenta el control de Gaza y desde allí envió miles y miles de cohetes y misiles de forma indiscriminada a través de la frontera. De no ser por el sistema de la cúpula de hierro, gran parte de Israel se habría reducido a escombros. Este siempre ha sido el objetivo de Hamas, ver convertido en escombros al único Estado judío, el único Estado libre y democrático, el Estado de Israel. Hamas también ha estado cavando de forma incesante túneles terroristas bajo sus fronteras. Otra avenida terrorista que Israel parece haber ido cerrando de forma gradual con su nueva tecnología y barreras subterráneas. Hamas ha explotado cínica e incansablemente a la población gazatí, pero muchos de ellos todavía hoy les apoyan, no solamente en las elecciones, sino también como sus custodios de sus cohetes, de sus armas, que se encuentran debajo de sus casas, de sus mezquitas, de sus escuelas. No solamente disparan estos cohetes en contra de la población civil israelí, sino que también cavan túneles desde debajo de sus casas e instituciones civiles para luego llegar a las ciudades cercanas a la frontera y que explotarse, inmolarse matando civiles, matando gente inocente. Organizar, alentar a manifestaciones masivas en la frontera para enfrentar al ejército de Israel,
mientras santifica y califica a la marcha, a esta marcha del día de ayer, como no violenta, como sin malicia, es simplemente la última repetición del uso cínico de Hamás, de los habitantes de Gaza como escudos humanos para perpetrar su agresión. Exigir un derecho de retorno a Israel para que miles y miles de refugiados palestinos y sus miles de descendientes es simplemente y claramente un llamado a la destrucción de Israel por medios demográficos. La única verdad en todo esto es que Hamás no desea la paz entre Palestina e Israel. La única verdad es que Hamás no desea ver a una Palestina libre. La única verdad es que desean la destrucción de Israel. No importa cuántos civiles inocentes tengan que sacrificar. No importa los medios que tengan que recurrir para este propósito. Les importa usar a sus niños y a sus mujeres como escudos humanos. No les importa sacrificarlos. Para el mundo árabe, la sola presencia de un Estado democrático, de un Estado libre, que garantice los derechos de las mujeres, que garantice la libertad de culto, es demasiado para ellos. Para ellos, un Estado pequeñito que representa el 1% de Oriente Próximo es demasiado, es como una espina en el ojo, y ellos mismos lo han repetido millones de veces, que si tienen que sacarse el ojo con tal de quitarse esa espina, lo van a hacer. Eso explica por qué sacrifican a sus niños, porque ellos mismos se sacrifican, porque ellos mismos se inmolan, porque ellos mismos mueren en virtud de la desaparición de Israel. No es lo mismo hablar de las protestas o manifestaciones en Occidente, que se busca siempre unas protestas pacíficas, que en comparación con estas protestas como las que vemos aquí en este video, en donde no les importa morir, donde les importa sacrificar a sus niños en virtud de ver desaparecido a Israel. La comunidad internacional siempre va a ceder ante la retórica de la autoridad palestina, siempre va a ceder ante la victimización, ante el discurso victimizante de la autoridad palestina. Siempre van a ceder ante las imágenes montadas, ante la payasada que han armado siempre la autoridad palestina para que el dedo acusador de Occidente, para que el dedo acusador de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, señale con rudeza, con injusticia al Estado de Israel. Entonces, aquí, si realmente hay alguien a quien señalar, no es precisamente al Estado de Israel, no es precisamente a las fuerzas de defensa de Israel, que lejos de cometer abusos de su fuerza, lo que han hecho es defender a sus civiles, de defender a sus nacionales. Lo que vimos que en Gaza es simplemente la violación a la soberanía de un país. Y lo que vimos también fue como un ejército defendió sus fronteras, defendió la integridad y la seguridad de su población civil, que no usaron cobardemente como lo hizo Hamás,
a su población civil, a sus niños que fueron reclutados y disfrazados de terroristas para usarlos como escudos humanos. El ejército de Israel fue valiente al defender a su gente, a defender su estado, como lo habría hecho cualquier otro país del mundo. No se le puede negar el derecho a un estado a defenderse. No se le puede negar el derecho a un gobierno a poner a sus fuerzas de defensa, a su ejército nacional, a que defienda la soberanía de sus fronteras, a que defienda la integridad de su población civil. No se le puede negar. Si no se le ha negado a Colombia cuando lo ha tenido que hacer, si no se le ha negado a Nicaragua cuando lo ha tenido que hacer, ni a México cuando lo ha tenido que hacer, ni a Estados Unidos, ¿por qué se le va a negar a Israel? No existe razón para negarle a Israel un derecho que cualquier país soberano tiene. Para concluir con esta emisión, les quiero presentar la anatomía de Hamás. ¿Cómo actúa Hamás para victimizar a Palestina? Hamás saca a los miles de palestinos de sus casas hacia la frontera con Israel. Marchan hacia la frontera, llaman a residentes de países vecinos para que hagan exactamente lo mismo y actúan como si les interesara el derecho de los palestinos cuando realmente lo que buscan es enfrentamientos con Israel, y finalmente culpan a Israel. Bueno, eso es todo por el momento. Los invito a que estén muy pendientes de la próxima emisión de I Stand with Israel